del día 20 de noviembre, este segundo Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia. La tarde es muy intensa, hay 12 trabajos en formato de comunicaciones, muy interesantes todas, más una mesa de alcaldes, con retransmisión también vía streaming, videoconferencia. A todo esto nos están preparando una pausa estimo yo que a mitad de la comunicación haremos un paréntesis, y bien sabéis que esta noche pues tenemos también la cena conmemorativa del 30 aniversario, por lo tanto la tarde es muy intensa, es un día de celebraciones, se están incorporando los compañeros, la traducción simultánea para aquellos, me consta que son todos en habla hispana, para aquellos compañeros de Marruecos se incorporarán en unos minutos los traductores. Lo que sí voy a rogar a cada uno de los comunicantes, igualmente luego lo haré en la mesa del alcalde, es que seamos escrupulosos, entiendan que son 12 comunicaciones. Si nos pasamos tan solo 1 minuto o 2 minutos, le estamos sumando 20 y tantos minutos a la tarde, y también lo interesante de todo es que hay un rico debate al final. Ya sabéis, la metodología es la misma. Existen unos colaboradores con unos papelitos. El que quiera formular alguna pregunta, por favor, que alce la mano, le entregará el papel, se lo regresa, y al final la moderadora de la mesa de comunicaciones pues hará la pregunta. Bien, bueno, pues sin más dilaciones vamos a pasar a presentar. Bueno, en primer lugar quiero presentar a la moderadora de la mesa, Mariana Gómez Vicario, por favor. Judith Repilado Amado. Neider Valencia Quintero. Alice Nin, sí. Josep Sam Benito. Juan José Ferrero Sancho. María Dolores Álvaro Nuevo y José Miguel Valls Pérez. Ana Márquez Román. Por favor, los compañeros de organización que suban algunas sillas más, que creo que se va a quedar cariño. Cindy Juliet Castro Ramírez. Bueno, Cindy está por ahí, pero todavía creo que no se ha incorporado. Mónica Rincón Acereda y Zaira Santana Amador. Me consta que están en Tetuán, aún creo que no se han incorporado. Gonzalo Maldonado Ruiz, Isabel María Fernández García, Encarnación Soto Gómez. Bien sabéis que la comunicación son 10 minutos, bien. Ya sabéis, algunos compañeros que tenemos ya costumbre, no son todos necesarios, aunque os invitamos a los que queráis. Y creo que se queda ahí, ¿no? Esta también, no sé si vienes acompañada de sola. Bien, pues tiene 2. Pues por favor, ¿puedes esperar? Bien. Pues insisto, vamos a hacer 6 comunicaciones. Vamos a hacer el debate de las 6 comunicaciones, bien, y vamos a tener un paréntesis para la pausa que nos están preparando. بالنسبه للترجمه الاخوه المغاربه الاخوه ديال الترجمه هم التحقوا، ولكن غير انطونيو كان كيشرح المسار كيف غادي يكون. كاينه واحد المجموعه ديال لي كومونيكاسيونيست اللي غادي يعملوهم، وهذه المجموعه كامله اللي عيطنا عليها. المده الزمنيه ديال كل مداخله هي 10 ديال الدقائق. غادي نستمعوا من 6 ديال المداخلات، ومن بعد غادي نخرجوا من واحد استراحه شاي، عاد نرجعوا ونكملوا البقيه ديال المداخلات. شكرا. Buenas tardes, damos paso a la primera comunicación de Judith Repilado Amado. Viene de Tárrega, Lleida, y pertenece al Instituto de Alfonso Castrofreda. Un aplauso, por favor.
Listo. ¿Se escucha? Bueno, yo no voy a robar casi ni un minuto, sencillamente voy a presentar a los próximos dos ponentes, que son Judith y Neider. Ellos son estudiantes de instituto de la comarca de La Noguera, que está en la provincia de Lleida. En esta comarca, bueno, yo tengo la suerte de ser la directora de un centro de primera acogida de 50 plantas. Vine hace unos meses a uno de los cursos que organizaban Antonio y Otmar y bueno, hablando con ellos les conté los problemas que teníamos para integrarnos y darnos a conocer de una forma positiva en el territorio. Justo en ese momento, la entidad a la que pertenece el centro y para la que yo trabajo, que es INCRES, había sacado una convocatoria abierta para participar en un proyecto de sensibilización. Presentamos un proyecto en el cual ellos dos, como alumnos de los institutos públicos de Cataluña, estaban haciendo un trabajo de investigación, que es obligatorio por currículum. La temática que habían escogido era sobre los MENA. Entonces han hecho una participación, una colaboración de su instituto con el centro, ¿vale? Entonces lo que van a exponer ahora es el resultado de esta colaboración. Bueno, pues sin más, ya. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Judith y estoy muy contenta de poder estar aquí con todos vosotros y vosotras con motivo al 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos de los Niños y Niñas. Así pues, voy a proseguir a exponer mi trabajo sobre el proceso migratorio y la vida en los centros de primera acogida. Primero voy a introducir, luego voy a explicar un poco los objetivos que me propuse, la metodología que utilicé, el proceso migratorio, cuáles son sus motivos, las causas y el entorno, la vida en los centros de primera acogida. Luego voy a explicar una experiencia que tuve la suerte de entrevistar a menores extranjeros no acompañados y por último conclusiones y reflexión personal. Como introducción, me gustaría decir que no todo el mundo tiene la suerte de haber nacido en un país libre de las guerras y del hambre, y no todos los países tienen la suerte de disfrutar de las libertades y derechos que deberíamos tener todos los humanos. Por eso la colaboración ciudadana es esencial. Por esta razón, cada pequeño gesto que hagamos y que debamos hacer serán grandes pasos para cambiar esos problemas que vivimos día tras día. Los objetivos que me propuse fueron dar a conocer a los menores extranjeros no acompañados, además de poder concienciar a la población y empatizar con la realidad. La metodología que utilicé, como he dicho antes, fue hacer una entrevista en el centro de primera acogida Antares. El proceso migratorio. La mayoría de los niños que entrevisté venían con patera de Marruecos y todos empezaron su proceso a Andalucía. Hay otros métodos de transporte que es el de debajo de los camiones, pero igualmente todos llegan por Andalucía. Lo que pasa es que muchos tienen la influencia de ir a Barcelona, hacia Europa, porque piensan que ahí tendrán más oportunidades. Entonces, una vez en Cataluña, suelen ser identificados por los Mossos y los llevan a comisaría. De ahí pueden estar entre unas semanas, 1 o 2 semanas, y luego se van a los centros de urgencias. Ahí lo ideal es que pasen entre 1 y 3 meses, hasta que haya plazas en los centros de primera acogida. Una vez ahí se empieza a trabajar con el chico y la idea es hacerle la documentación. Los motivos y causas
por los que se van de sus países son la falta de expectativas. La mayoría de chicos que entrevisté me dijeron que se vinieron a España porque querían trabajar y estudiar y quieren formarse para tener un futuro y una vida estable. Además de eso, también quieren ayudar a su familia en los casos más extremos. Y también quieren sentirse libres y formar parte de esta sociedad. El entorno. También muchos chicos de los que entrevisté me dijeron que venían de familias desestructuradas. Algunos también experimentaban violencia en su entorno. También algunos chicos durante un tiempo consumieron sustancias. Aún esto les provocaba un desgaste físico y psicológico muy grande, pero aún así todos terminan añorando sus raíces. La vida en los centros de primera acogida. La tarea principal es el acompañamiento y la búsqueda de recursos para hacer más fácil su proceso de integración y estabilidad en el centro. También hacer la documentación necesaria y traerla al consulado. La primera entrada cuando llegan a los centros de primera acogida, por protocolo, es ducharles, que coman y que descansen. A partir de ahí se empieza a trabajar con el chico. También se comunica a la familia, se les pregunta si quieren que siga aquí o que sea devuelto a su país. La mayoría de familias dicen que se queden porque la mayoría han pagado sus trayectos. A partir de ahí se trabaja con el chico y se hacen las tramitaciones para la tutela y si son menores de 16 años se escolarizan en los institutos. Me gustaría leer una historia de un chico que es del Este. Y es la siguiente. Me levanté un día por la mañana, me lavé la cara y mi padre Me llamó para hablar conmigo. Me dijo que si quería ir a España. Yo le dije que si él quiere. yo voy. Me dijo que me pagaría el viaje. Pasaron 2 días y mi padre me dijo que teníamos que ir a otro pueblo porque el jefe de la patera le había llamado. Fuimos los dos al pueblo. La primera vez no salimos, volví a mi casa. Pasaron 2 días, nos volvió a llamar el jefe de la patera y tampoco salimos. Volví a mi casa. Finalmente, al tercer intento, salimos. Estuvimos 3 días Dentro del mar, sin comida, sin agua. mareos y vómitos. No hemos llegado a España. Nos Faltaban 2 kilómetros. Se veían las montañas. Nos salvó el Alba Marina, un barco que ayuda a la gente que viene de fuera. Nos dieron ropa, comida, todo lo que necesitábamos. He dormido en la comisaría 2 días. Me han llevado a un centro en la línea durante 4 días. Luego me han enviado cerca de Sevilla. Me he quedado 20 días. Unos chicos que estaban conmigo quemaron la habitación. El fuego saltaba en cada habitación. Se quemó todo. No quedó nada. Me han llevado a otro centro y no me gustaba y me escapé. Cada día andaba un poco hasta que llegaba a otro pueblo. Llegué a Almería. No tenía nada, ni móvil, ni dinero. Lo había dejado todo en el centro que se quemó. He buscado a un chico marroquí. Me dejó hacer una llamada a mi familia. Les dije que estaba bien, pero que me enviaran un móvil y dinero. Me han pagado un ticket para subir a Cataluña, en Barcelona concretamente. Había muchos chicos en la calle, pero hacían cosas malas. Yo buscaba un centro. No me gustaba Barcelona, así que cogí un tren Sin pagar y me fui a Girona. Luego volví a coger un tren y subí hasta Francia. Me quedé 2 días y volví a Girona. Me ha invitado un chico marroquí a su casa. Tenía un restaurante y he dormido con él 2 días. Luego me llevó a comisaría. De allí fue a Barcelona, después vine al lugar actual. Hace 1 año que estoy aquí y tengo los documentos y estoy cursando 4º de la ESO. Y como reflexiones y conclusión personal, me gustaría decir lo que compartimos, lo que nos diferencia y desmentir lo que nos cuenta la sociedad. Lo que compartimos son muchas cosas. Yo tuve
tuve la suerte de entrevistarles y son adolescentes igual que yo, son humanos igual que yo y no por eso tienen que tener las diferentes desigualdades. Lo único que nos diferencia son los orígenes y ya está. Por eso me gustaría decir que estoy muy agradecida de haberlo trasladado aquí, a mi entorno cercano y que mejor a vosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Judith, por la intervención y por haberte ajustado también a los tiempos. A continuación, vamos a tener la intervención de Neider Valencia Quintero, que también viene del Instituto Al-Matar, y va a presentar la integración de los MENA a través del deporte. Buenas tardes, me llamo Neider Valencia Quintero y os vengo a exponer mi trabajo sobre la integración de los MENA a través del deporte. En el siguiente trabajo os presentaré un análisis sobre los posibles efectos que puede tener el deporte en cuanto a la integración de los jóvenes migrantes que se encuentran en una situación de riesgo de exclusión social. Principalmente me planteo unos objetivos que son los siguientes: analizar cómo el deporte, en sus variantes y características, influye en los procesos de integración social de todo tipo. Recopilar las opiniones de los menores participantes para ver cuál ha sido su percepción de la actividad. Y finalmente, hacer una valoración sobre los resultados obtenidos y la utilidad de esta actividad. En cuanto a la metodología utilizada, ha sido una parte práctica y experimental que ha consistido en un partido de fútbol y en haber participado como árbitro en un torneo de centros de primera acogida de interés. Para el análisis de los datos he procedido a 2 encuestas de 6 preguntas cada una y que detallaré a continuación. El pasado 29 de octubre realicé una actividad deportiva con unos alumnos del Instituto Al-Matar de Balaguer junto a unos chicos de los centros de primera acogida de Antares de Vilanova de Mella. A continuación os voy a presentar las preguntas y posteriormente analizaremos los resultados. En este proyecto participaron 8 alumnos de mi instituto, los cuales respondieron las siguientes preguntas. ¿Crees que cuando llegan aquí tenemos la obligación de ayudarlos? En esta primera pregunta, todos los alumnos me respondieron que sí. ¿Estás de acuerdo con la dificultad de obtención de documentos de estos chicos? Esta pregunta obtuvo un empate, ya que 4 alumnos respondieron que sí y 4 respondieron que no. ¿Piensas que es justo que estos chicos no puedan ser federados en algún deporte por culpa de la falta de papeles? Esta pregunta, todos los chicos discreparon que sea justa esta afirmación. ¿Qué te ha parecido la experiencia de poder jugar este partido con ellos? En esta pregunta, todos los chicos, bueno, la mayoría de los chicos les gustó esta actividad, excepto uno que no le gustó mucho. ¿Te han parecido muy distintos a ellos? En esta pregunta también hemos obtenido un empate, ya que 4 alumnos han respondido que no y 4 alumnos han respondido que sí. ¿Crees que con actividades deportivas como esta se puede favorecer su integración? Y finalmente en esta pregunta obtuve que todos los alumnos respondieron que sí. En cuanto a estas encuestas a los alumnos del Instituto Al-Matar, podemos ver que estos chicos se demostraron muy empáticos delante de las situaciones de estos chicos de los centros, ya que, como afirman, por ejemplo, están en desacuerdo con la dificultad de obtención de documentos o simplemente se muestran receptivos a ayudarlos. Eso es una muestra muy clara de afecto y de empatía hacia estos chicos, porque los alumnos saben que estos chicos no tienen su misma estabilidad familiar y económica, sino que estos chicos vienen aquí solos y sin nadie, simplemente con ellos mismos y su fuerza de voluntad. Mediante esta actividad, estos alumnos han podido experimentar algo nuevo, que es jugar este partido con estos chicos, y estoy seguro de que les encantaría repetirlo. En esta segunda encuesta la respondieron
11 chicos del centro de Miras y respondieron las siguientes preguntas. ¿Te ha gustado esta actividad? En esta pregunta a todos los chicos respondieron que les había gustado. ¿Habías practicado alguna vez deporte con chicos que no sean de los centros? Esta pregunta todos me respondieron que sí, excepto uno que no había participado nunca en una actividad fuera de centros. ¿Han tenido una buena conducta hacia ti? En esta pregunta, todos los chicos de los centros consideraron que habían tenido una buena conducta hacia ellos. ¿Alguna vez has jugado fútbol con una chica? Esta pregunta personalmente me sorprendió porque yo creía que al no haber chicas en este centro ellos no habían jugado nunca con una chica, pero no fue así y la mayoría de ellos habían jugado excepto uno. ¿Te gustaría repetir actividades como esta? Aquí todos respondieron que sí. ¿Te gustaría estar federado en algún deporte para así practicarlo a nivel profesional? Y en esta última pregunta también respondí obtuve unas respuestas homogéneas que fue sí. En cuanto a estas encuestas a los chicos de los centros de Antares, vemos el agrado de la actividad, ya que todos dijeron que les gustaría repetirlo. Y eso es algo muy bueno, ya que significa que se encuentra en un ambiente de comodidad. Y eso es algo muy importante y muy necesario para estos chicos, ya que a causa de los problemas que han tenido, necesitan que todo lo que hagan sea beneficioso, cómodo y seguro para ellos. Estos chicos conllevan una mochila emocional que seguramente nadie seamos conscientes de la carga que conlleva. Por eso personalmente creo que tenemos que tener cuidado respecto a las acciones y a los comentarios que podamos hacer que les puedan ofender, cosa que en la actividad no pasó. Gracias a actividades como esta, ayudamos a estos chicos a desenvolver su capacidad de integración social y además también al desarrollo y a la práctica del idioma de este país, ya que muchos cuando llegan aquí no tienen su conocimiento o lo tienen mínimo. Así pues, actividades como esta les sirve para muchas cosas y para sacar su mejor versión de sí mismos. Algo que considero que debería reivindicarse es el hecho de que estos chicos no puedan participar en un equipo federado, ya que si con una actividad como esta les ayuda, si pudieran formar parte de un equipo y jugar una liga con más chicos, les ayudaría muchísimo más a su integración. Desde mi punto de vista, creo que habría de haber un acuerdo para que estos chicos pudieran disfrutar de privilegios como estos, ya que se lo merecen, y ayudaría a su inserción social fuera del centro. Y por concluir, me gustaría agradecer a ambas instituciones y sobre todo a Marta, a la directora del centro, y a Ricardo, mi tutor, por la colaboración en la práctica y por haberme tratado también, ya que yo también he disfrutado y aprendido mucho de esta actividad. Y además me encantaría repetir actividades como esta porque pienso que sería beneficioso tanto para mí como para ellos, y creo que con cosas como estas marcan la diferencia y además es mi manera de contribuir con mi granito de arena en temas como estos tan complejos y tan injustos en muchas situaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención, Meire. Presentamos a continuación a Ali Yatin, de la Asociación Corral Alain, y va a presentar la protección a los niños refugiados de Siria en Turquía.
الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعية قرة عيون الغاث والتكافل هي جمعية تركية فاعلة في مجال رعاية الطفل في جميع أنحاء العالم، تسعى لتأمين حياة مستقبل أفضل للأطفال والمساهمة في رفع المعاناة عنهم وتمكينهم من حقوقهم وبناء قدراتهم العقلية والجسدية. تأسست جمعيتنا في اسطنبول على يد مجموعة من العاملين في الحقل الإنساني في العام 2011. أهداف جمعيتنا تقديم أفضل الخدمات المعيشية والصحية والنفسية والتعليمية للأطفال وذويهم، إعداد جيل يتفوق على ذاكرة خلق الصعاب التي تواجههم، اكتشاف المهارات وتنمية الإبداع وبناء قدرات الأطفال، حماية الأطفال من الاستغلال بكافة أشكاله وتنمية الوعي لديهم ولدى مجتمعاتهم mejorar la conciencia entre ellos y ser conscientes de sus derechos. مناطق عملنا نحن نتواجد أينما تواجد الطفولة في العالم. وموضوع عرضنا هذا عن أطفال السوريين اللاجئين في تركيا. على حسب إحصائيات اللجنة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا وصلت إلى 4 ملايين لاجئ. ونصف هذا العدد 50% منهم من الأطفال. وعدد النازحين الموجودين داخل سوريا وصل تقريبا إلى 10 ملايين نازح، و40% منهم من الأطفال. وحسب اللجنة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 90% من الأطفال السوريين المتواجدين في الدول المستضيفة يعانون فقرا متعددة الأبعاد، فهم محرومون من الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية وهي التعليم والصحة والمياه. La salud, el derecho al agua potable y al saneamiento a raíz de la guerra de la falta. فإن جمعيتنا تساهم في تأمين الاحتياجات اللازمة لهؤلاء الأطفال وأسرهم ليوفروا لهم أبسط شروط الاستمرار في الحياة. Lo mínimo. فإنجازاتنا Nuestros logros في 7 دول. En 7 países. Estamos ubicados en 7 países. En otros países también. Tenemos a 150 proyectos que se repiten en varios países. 150 proyectos esenciales. El número de familias beneficiarias de nuestros proyectos, 26.000 familias. El número de niños llega a 100.000 niños que se benefician de nuestra acción. Tenemos 4 programas en nuestra asociación. JUD, en los casos urgentes a raíz de guerras y de conflictos naturales, necesarias, complementarias para las familias. Además, les ofrecemos una ayuda directa, una ayuda metálica a los huérfanos y a los niños. Otro programa AFIA, un programa de atención médica en que ofrecemos a los niños, sobre todo los discapacitados, carritos, muletas y una serie de zapatos deportivos para niños con ciertas necesidades. Además, problemas de audición, y también atendemos psicológicamente a las madres viudas y a los niños huérfanos. وتفاعل في المجتمع. ويوجد عندنا برنامج طاقات لتنمية مواهب الأطفال ولإعداد جيل متميز ومنتج ومن نفسه من قدراته.
فيوجد عندنا مشاريع تنموية مختلفة في هذا المجال. وأيضا برنامج آخر هي برنامج بناء، وهي برامج تعليمية. نقدم دورات sesiones de formación a favor de estos niños brillantes en los y les preparamos ودعمهم ماديا ومعنويا لإنجاز أهداف para وهذا بعض الصور لإنجازاتنا في دول مختلفة. Muchas gracias por su intervención. Y pasamos a continuación con con Yusesa Benito y Juan José Ferrer Sancho, que presentan Derechos de la Infancia y Desarrollo Sostenible, el programa EcoEco, una experiencia de educación socioambiental con niños, niñas y jóvenes en acogimiento residencial. Muy buenas tardes, buen après-midi. Mi compañero Juanjo y yo, Josep, venimos de una asociación que se llama Soñar, en valenciano Somos Hogar, y venimos a compartir con todos vosotros un programa que tiene un carácter medioambiental. Antes de empezar, digamos, os introducimos un poquito en lo que es nuestra asociación, ¿no? Nuestra asociación, digamos, se dedica a atender, trabaja como misión, atender, proteger, educar a menores en tiempos de exclusión social, menores tutelados y tuteladas. Trabajamos en formato de hogares, digamos. Y tenemos 8 hogares en la Comunidad Valenciana, 8 hogares de menores repartidos en toda la Comunidad Valenciana y un hogar de emancipación para ayudar a los mayores de 18 años en la transición a la vida independiente. En total atendemos a 54 niños, niñas, adolescentes y jóvenes y somos un centenar de trabajadores. Nuestro proyecto educativo es un proyecto educativo holístico e integral. Nos interesa abordar todas las dimensiones del desarrollo infanto-juvenil, las físicas, las psicoemocionales, las sociales y también las profesionales. Nuestro proyecto educativo se basa, está anclado en una serie de ejes, ¿no? Tenemos un eje autonomía, a través del cual trabajamos la autonomía de los niños y las niñas en los centros, un eje de participación, al que le damos mucha importancia. Después unos compañeros nuestros hablarán también de un proyecto relacionado con este eje. Otro eje es el ocio saludable, otro el desarrollo emocional, otro la coeducación. Pero el proyecto que presentamos nosotros hoy aquí, mi compañero Juanjo y yo, tiene que ver precisamente con el eje medioambiental. Queremos presentaros nuestro programa EcoEco, que no es más que la integración de esa dimensión medioambiental en nuestro proyecto educativo, en un proyecto en el ámbito de la protección de menores. El proyecto EcoEco surge
por la necesidad, por la inquietud de combinar dos agendas que de alguna manera son urgentes y son dos agendas internacionales que están incumplidas. Una de ellas es la agenda de los derechos de la infancia. Concretamente, nosotros nos inspiramos en el derecho a la educación, no cualquier educación, una educación de calidad y una educación que respete el medio ambiente. Esta es una agenda, la de los derechos de la infancia. La otra agenda, que para nosotros es urgente, imperiosa, es la agenda del desarrollo sostenible, es la agenda medioambiental, es la agenda que tenemos, que ya concluimos de alguna manera una primera etapa con los objetivos del milenio para 2015 y que nos hemos trazado, digamos, con otra meta a 2030 con los objetivos de desarrollo sostenible. De ahí, de esa inquietud, surge un programa, el EcoEco, que hemos dicho que cuyo objetivo principal no es otro que trabajar en el ámbito de la protección de menores una dimensión medioambiental para que realmente desde este ámbito podamos contribuir a que estas dos agendas, de alguna manera combinadas, podamos trabajarlas dentro de nuestra asociación. Os dejo con mi compañero Juanjo, que os explicará los cinco áreas de actividad, digamos, que desarrolla este proyecto. Bueno, pues os voy a resumir un poco de forma más visual, ¿no? Un poco lo que son las actividades que tenemos del programa EcoEco. Una de las actividades que tenemos es el huerto social, donde con los menores vamos trabajando pues una formación, ¿no? Y sobre todo pues, el objetivo que tenemos es el trabajar la agricultura ecológica. Se trabaja también la inserción profesional de los menores. Realizamos en el huerto terapias al aire libre y ocio saludable. Como veis un poco en las fotos, ¿no? Podéis observar un poco que se va trabajando con los niños y las niñas, un poco en la agricultura, ¿no? Y se van haciendo talleres de compostaje, se van haciendo un espantapájaros, se van haciendo cositas con ellos, ¿no? Y trabajando todo este tema de agricultura. Otra de las actividades que tenemos es la actividad de las ecoauditorías que se realizan en los hogares. Se va haciendo un poco para que ellos vean el tema del ahorro energético y la reducción de las emisiones de CO2. Entonces los convertimos, ¿no? en agentes medioambientales. Y estas ecoauditorías tienen varias fases, una fase de diagnóstico, un plan de acción y una evaluación. Vamos a ir un poco rápidamente. Otra de las actividades serían las actividades de reciclaje y reutilización de materiales que tenemos, y también otra actividad importante es el transporte sostenible, que lo que fomentamos es el uso de la bicicleta, ¿no? Como transporte ecológico. Y otra de las actividades, sensibilización medioambiental, realizamos actividades, salimos fuera, hacemos reforestaciones, hacemos limpieza de áreas, ¿no? Que están contaminadas, están con basuras. Y ahora nuestro compañero finaliza. Sí, bueno, ya lo último, para concluir, bueno, trabajamos desde el convencimiento de que cualquier mejora en el área social tiene una repercusión en el ámbito medioambiental, y cualquier mejora que realicemos en el ámbito ambiental tiene una repercusión en lo social. Por tanto, bueno, creo que este programa de alguna manera encaja, ¿no? Estas dos agendas de las que hemos hablado, y creo que pues, es un programa interesante en ese sentido. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Yusei y Juan José, por vuestra intervención, y ahora pasamos a María Dolores Aro Barrio Nuevo y José Miguel Valpérez con una comunicación titulada El Consejo de Participación Infantil, una experiencia en los sistemas de protección de la infancia. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es María Dolores Aro, mi compañero es José Miguel Valls, y la comunicación que os vamos a presentar
es el Consejo de Participación Infantil, una experiencia en los sistemas de protección. La comunicación es un pequeñito resumen, porque el Consejo es muy amplio, del programa de participación infantil que la asociación SOMYAR está implementando en sus 8 centros de acogida, a los cuales nosotros y nosotras llamamos hogares, en las 3 provincias de la Comunidad Valenciana, Castellón, Valencia y Alicante. Este programa se inicia a finales del año 2016 y actualmente es un éxito y es uno de los pilares principales de la entidad. El programa está sustentado principalmente por el Consejo de Participación Infantil, que nace para empoderar a nuestros niños y niñas y adolescentes, pero también para reconvertir a la asociación en un proceso de participación real. Como comentaban mis compañeros anteriormente, la asociación SOMYAR trabaja desde 6 dimensiones que están interconectadas. El programa de participación infantil está dentro del área de participación de la asociación, que tiene como objetivo convertir a nuestros niños, niñas y adolescentes en sujetos de derechos reales y que convivan en una democracia, de manera democrática, en la sociedad que vivimos actualmente. La mejor manera es que empecemos a empoderarlos desde su día a día en la asociación. Como vemos en la siguiente diapositiva, tenemos varios conceptos que están en un círculo entrelazados porque son la base para comprender la importancia de la participación infantil en los sistemas de protección. La participación infantil es un proceso por el cual los niños, niñas y adolescentes van a dar su opinión, van a expresarse sobre cosas, sobre situaciones que les rodean, que están en su entorno y que quieren compartir con todas las personas. Este derecho, recogido por la Convención de los Derechos del Niño, que a su vez considera al menor como sujeto de derecho, ¿vale?, es fundamental. Es uno de los 4 pilares básicos. Los sistemas de protección están regulados por leyes estatales y por leyes autonómicas. En estas leyes está recogido el derecho de participación, por lo cual todos los sistemas de protección, todas las entidades, sean públicas, sean privadas, están obligadas a tener órganos de participación de los menores. Esto habría que ver si sucede así. No hablamos solamente de una acción puntual, hablamos de que nuestros niños, niñas y adolescentes que son vulnerables y que están en situación de guarda y tutela tengan espacios participativos importantes, que les den poder, que los empoderen. Escuchar a los niños y niñas como sujetos de derechos reales e incluir sus ideas y propuestas en el sistema de protección es un poco el desafío que ahora mismo en la asociación tenemos. ¿Cómo surge el Consejo? El Consejo de Participación Infantil en la asociación SOMYAR no surge de la nada. Ya anteriormente, en los 8 hogares se está trabajando los canales participativos. En cada uno de ellos tenemos las asambleas. Estas asambleas son un éxito de trabajo con los menores. Se realizan obligatoriamente de manera quincenal. Hay centros que incluso semanalmente implementan y realizan sus asambleas. En estas asambleas, los niños, niñas y adolescentes hacen sugerencias del hogar sobre el menú, sobre salidas y excursiones, sobre normativa, proponen mejoras como decorar los centros, qué podemos cambiar, hablan de cómo solucionar sus conflictos, pues yo puedo mediar, pues no me parece bien, le informan de manera general de otros programas de los hogares y además realizan ellos y ellas sus propias dinámicas de grupo. Con estas asambleas asentamos la base y vamos también transformando el equipo educativo, que es tan necesario, y surge el Consejo de Participación Infantil. Algunos educadores y algunas educadoras, técnicos de participación infantil, que trabajan en la asociación, que son importantísimos, importantísimas, decidimos dar un salto y decimos, no nos basta con las asambleas, vamos a cambiar a la entidad entera y la vamos a hacer junto a ellos y ellas. Iniciamos el Consejo de manera democrática, junto a los niños, niñas y adolescentes, eso es súper importante, le damos una vuelta de tuerca a nuestra manera de educar, cambiamos los sistemas de poder e iniciamos el Consejo de Participación Infantil.
A continuación les paso a mi compañero que les va a explicar cómo se estructura. Mirad, en esta fase del proyecto os voy a explicar quiénes son las funciones y los que representan el Consejo de Participación Infantil. En primer lugar tenemos a la dirección, formada con una figura profesional que ya ejerce como director en uno de nuestros 8 centros, y una secretaria que es elegida por mayoría desde el Consejo. Un papel muy importante tienen los técnicos de participación infantil, que son los encargados de informar y de formar a todos sus representantes. También son los que vuelcan en las reuniones de equipo educativo el proyecto y también en las asambleas de los menores, para proceder a su selección. Importante destacar que cuando hacemos el Consejo de Participación, en su creación, se regulan unos estatutos que son firmados por la dirección de la asociación. ¿Cómo es la reunión del Consejo de Participación Infantil? Nosotros la celebramos una vez al mes, con una duración aproximada de 2 horas y media, y la estructura de la reunión es la siguiente. Nada más llegar merendamos, es nuestro momento de distensión. En cada ocasión es un hogar el encargado de traer una elaboración casera para sorprendernos. En segundo lugar, pasamos a la dinámica o juego, obligados en todas nuestras sesiones. En cada ocasión es otro centro diferente el encargado de diseñarla y explicarla al resto de compañeros del consejo. Y luego empezamos a trabajar los asuntos pendientes en círculo, manteniéndonos la visualidad para mantener la horizontalidad, y trabajamos a través de comisiones de trabajo. Destacar entre una de las herramientas participativas que utilizamos, que es la señal de stop que vemos aquí arriba, que la utilizan los menores dentro de la reunión para la voluntad, por si quieren hablar, o si un adulto está manipulando alguna decisión del menor, si hay una sobrecarga de información, hay una comunicación verbal que no se adecua al consejo, y finalizamos con los acuerdos y la fecha para la próxima reunión. Aquí se le dan prioridad siempre a los temas de los menores. El ambiente de la reunión es de acogimiento y cariño, siguiendo las líneas de la asociación. Y siempre acabamos todas las reuniones recogiendo cómo se han sentido los menores. ¿Qué estamos consiguiendo? Pues, por ejemplo, tenemos el diseño del logo, que surge de la necesidad por parte de los menores en las asambleas de tener un elemento que les representase como consejo. Entonces se convoca un concurso a nivel de asociación y este es el elegido. Luego llevamos diseñando y eligiendo el viaje final de curso de la asociación durante 2 años. Esta es nuestra primera responsabilidad como consejo. En un primer momento la asociación nos aportaba un presupuesto y en función de eso los niños decidían. Habría una línea de consultas que llevaban a las asambleas de los menores, elegían un destino, esto se ponía en común en la asamblea general y aquí salía la más votada. La primera experiencia fue un éxito. ¿Sí? ¿Tengo tiempo? Pero bueno. Bueno, acabo rápido. A través de la primera experiencia del viaje de fin de curso, los niños se dieron cuenta que hacían falta más recursos, que no tenían suficiente dinero. Entonces, a través de una lluvia de ideas, salieron varias líneas de financiación, como es la comisión de eventos, que tenemos en proyecto un concierto benéfico, la cuota periódica solidaria, una rifa anual o un mercadillo solidario. Y me gustaría acabar, si me lo permites, con una pequeña reflexión de lo que para nosotros significa el Consejo de Participación Infantil. Mirad, en el espacio que hemos generado como consejo no somos educadores y educadoras, tampoco somos niños, niñas y adolescentes tutelados por el Estado. Partimos de nuestro rol, esto es obvio, pero lo transformamos en nuestra historia vital, con nuevas miradas, con nuevas formas de ser y de estar. Escucharles y hacerles partícipes y protagonistas les empodera y les beneficia. La ilusión que proyectan cuando estamos allí, incluso con sus miedos, les invita a pensar en una sociedad que necesita y que cree en la participación, en la creatividad de los menores. Y esto no está reñido en ningún caso con su situación de vulnerabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, María Dolores y José Miguel. A continuación, Ana Márquez Román, de la Universidad de Málaga, del Departamento de Didáctica y Organización Escolar, presentará Dignificar el espacio para dignificar la infancia, el cuidado de la estética del espacio educativo como derecho de los niños y niñas. ¿Me pones el...? Sí. Que voy a tardar un minutillo más, ¿vale? Que no, pero vale, un minuto más.
Recordar que tenemos los compañeros de organización, tienen las tarjetas para preguntas, aunque el debate se va a abrir después de la siguiente comunicación. Antonio, ¿hacemos un debate antes de la pausa o todos al final? Uno antes de la pausa. Que podéis ir ya planteando las preguntas, ¿vale? Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, como ya ha comentado ella, yo voy a hablar sobre la estética del espacio educativo, que en un principio puede parecer que este tema no tiene mucho que ver con los derechos de la infancia, o al menos no con los derechos importantes, por así decirlo, pero si nos paramos a analizarlo veremos que tiene mucho que ver, pues que influye mucho indirecta y directamente en las oportunidades que les estamos dando a nuestros niños y niñas. Es un tema que tiene mucho que ver con cómo vemos nosotros a la infancia, qué representa para nosotros los niños y niñas, cuál es la imagen que tenemos de ellos y ellas, y esta creo que es una de las preguntas más importantes que debemos hacernos antes de plantearnos sus derechos. ¿Qué imagen de infancia tenemos? Decía el poeta Leopardi que la infancia es aquella época en la que cada cosa nos parecía amiga o enemiga, nunca indiferente, cuando cada objeto parecía que nos quería hablar, cuando en ningún lugar estábamos solos, porque interrogábamos a las imágenes y las paredes y los árboles y las flores y las nubes. Esto quiere decir que el niño cuando nace entra sin complejo en el mundo de las sensaciones. Solo tenemos que pararnos a mirar a cualquier niño o niña para ver que la infancia es pura vida y sensorialidad, es puro mirar, tocar, oler, escuchar. Y es por ello que la educación sensorial y por tanto la educación estética se convierte en un factor esencial para el desarrollo de los niños y niñas. Porque la estética pues, implica sentir, implica percibir, implica responder a través de los sentidos a todo ese entorno que nos rodea. La belleza pues, es algo que nos afecta directamente a los sentidos. Entonces, si volvemos a eso que nos decía Leopardi, de que la infancia es aquella época en la que cada objeto parece que nos quiere hablar, deberemos preguntarnos qué es lo que le están diciendo los objetos que les estamos ofreciendo a nuestros niños y niñas. ¿Qué les están gritando las imágenes que colgamos en el aula? ¿Qué rol les obliga a desempeñar el mobiliario que proponemos? ¿Con qué luces y sombras se encuentran? Y bueno, no he tenido que buscar mucho para encontrar esas imágenes, son las primeras que salen cuando buscas aula infantil en Google, al menos en España. Y bueno, esta parece que es la idea general que tiene la sociedad sobre cómo debe ser una escuela infantil. Lugares con un montón de colores, un montón de cosas alegres, muchas cosas en las paredes. Y a lo mejor de manera inconsciente y con nuestra mejor intención, los adultos hemos establecido cómo deberían ser los lugares en los que se mueven nuestros niños y niñas, sin darnos cuenta de que a lo mejor estábamos creando una estética que infravaloriza las capacidades que en realidad ellos tienen. Les estamos ofreciendo una cultura muy pobre y muy reduccionista porque hemos hecho una infantilización de lo infantil. Y hay que enriquecer todo esto. Los niños necesitan unos referentes visuales de calidad. Y para enriquecerlo, como digo, deberemos plantearnos en primer momento cuál es nuestra imagen de infancia, de qué son capaces nuestros niños y niñas. Y lo primero que debemos saber es que nuestros niños y niñas vienen ya al mundo con una serie de capacidades que les permiten apreciar armonías, proporciones, luces de su entorno. Y de hecho sabemos que en los primeros meses de vida el ser humano tiene un pensamiento muy sincrético, muy global. Y esto se relaciona más con procesos de tipo estético que con procesos de otro tipo. Un niño, en definitiva, es capaz de apreciar la belleza y de cuidar de su entorno, siempre que le demos la oportunidad para hacerlo. Hace unos meses estaba escuchando la radio y hablaban de un experimento que al momento relacioné con esto. Se trataba de un experimento que había realizado un psicólogo de la Universidad de Stanford en 1969, Philip Zimbardo, creo que se llamaba, no sé si lo estoy pronunciando bien. Y el experimento se derivó más tarde en una teoría a la que se le llamó la teoría de las ventanas rotas, que se hizo bastante famosa. La cuestión es que el experimento consistía en abandonar dos coches. Uno de ellos se abandonó en el barrio del Bronx de aquella época, un barrio muy pobre y muy conflictivo, y otro se abandonó en Palo Alto, en California, un barrio por el contrario muy rico. En los dos casos, Philly dejó los dos coches con las matrículas quitadas y con las ventanas abiertas para ver simplemente qué ocurría. Y ocurrió que en el barrio del Bronx el coche, tras pasar tan solo 10 minutos, ya habían robado absolutamente todo, lo habían destrozado y demás. Y en Palo Alto, por el contrario, el coche consiguió pasar toda una semana sin que le pasara absolutamente nada. Pero el experimento no acabó aquí. Philip intervino y rompió una de las ventanas del coche que se había abandonado en el barrio rico. Y
Y lo que ocurrió es que en el momento en el que el coche pasa de estar en un estado impecable a pasar a un mal estado, un estado que transmite abandono y demás, los habitantes de Palo Alto se empiezan a cebar con el coche a la misma velocidad que lo habían hecho los del Bronx. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, primero decir que yo no estoy muy de acuerdo con este tipo de experimentos, ¿vale? Pero sí que me pareció interesante la idea principal que transmitía, y era que la causa no reside tanto en la pobreza, sino en que el cristal roto transmite una idea de despreocupación, de desinterés. El cristal roto transmite la sensación de que todo vale y de que si otros no lo cuidan, yo también tengo el derecho de no cuidarlo. Vale. Y algo parecido ocurre con el espacio educativo. Cuando ofrecemos un espacio descuidado, con las paredes desconchadas, libros rotos, desordenados, y no nos preocupamos por eso, les estamos dando el poder a los niños y niñas de continuar con esa despreocupación. Les estamos quitando todo el potencial que tienen para desarrollar su sensibilidad estética, les estamos quitando un derecho que les ha dado la propia naturaleza. A menudo pensamos que, un poco relacionándolo con el tema del Bronx y de la pobreza, de que no merece la pena ofrecer espacios cuidados a los niños y niñas porque creemos que no son capaces de valorar la belleza, pero no es así, como ya he dicho. Y de hecho son precisamente estos niños y niñas los que más necesitan que la escuela les dé estas oportunidades de explotar toda esa sensibilidad estética que traen consigo, que quizás oportunidades que quizás en sus propias casas no tienen. Y un ejemplo que quería traer, que no lo voy a explicar porque ya no me da mucho tiempo, es el de Nuestra Señora de Gracia en Málaga, que bueno, era un colegio que sufrió un cambio de población muy radical y la mayoría de familias pues eran familias con una fuerte deprivación sociocultural y demás. Y bueno, en el 2003-2004 un grupo de maestros y maestras de forma voluntaria desarrolló un proyecto que primero tenía como objetivo trabajar la convivencia, pero que poco a poco ha ido asumiendo nuevos retos, entre los que se encuentra la transformación de los espacios. Y bueno, pues ellas lo que les están transmitiendo le están mandando un mensaje a sus niños y niñas, de forma implícita le están diciendo a través del espacio que ellos merecen ese espacio y que son capaces de valorarlo, y de hecho así lo hacen. Estas imágenes son de hace algunos meses, pero ahora es increíble el cambio que ha dado, y es por eso que hoy me veía la necesidad de reivindicar la importancia de ofrecer espacios dignos, de convertirnos, como nos propone Beatriz Trueba, en espacio hablante, porque el espacio no es algo muerto o neutral, es un educador más, como nos dijo Loris Malaguchi, y esto pues conlleva ofrecer a lo mejor espacios más amplios y abiertos a su movimiento, espacios donde a lo mejor no hacen falta sillas y mesas para todos, espacios muy ricos pero a la vez sencillos. Estas imágenes son de las escuelas de Reggio Emilia, que son uno de los mayores referentes en este y en otros muchos temas, pero existen otras muchísimas escuelas que de formas diversas están creando ambientes bellos que no solo influyen en la apariencia, sino en una forma de hacer escuela. Y bueno, lo que hoy quería decir no es tanto que persigamos esta estética, pero sí que nos replanteemos un poco el por qué hacemos lo que hacemos y buscar otra mirada en los espacios que creamos. Y ya con esto acabo, que se trata, pues como bien dice Loris Malaguchi, de considerar la estética como provocación pedagógica, la estética que hace visible las capacidades de las niñas y los niños, la estética como un derecho. Muchas gracias, Ana. Y por último, antes de la pausa, pasamos con Cindy Juliet, que nos va a presentar el reconocimiento de las voces de los niños y niñas, el derecho a la recreación y participación infantil en Bogotá. ¿Lo tienes descargado? ¿Tú le mandaste? Sí, sí. Entonces sí. ¿Qué nos sale? Aquí. Sí. Vale. Gracias. Muchas gracias. Primero, dar en este espacio el agradecimiento a los organizadores por hacer posible estos encuentros para el diálogo y la construcción en pro de nuestra niñez y la niñez del mundo. No de lugares quizás que no se conectan, sino todo lo contrario, que nos une, en este caso, pues el mismo motivo, y es estar a favor de nuestros niños y niñas.
La presentación que hoy les quiero compartir es una experiencia que hace parte de una tesis de maestría, es un pequeño fragmento donde nos vamos a centrar específicamente en las metodologías que ha utilizado en este caso el distrito para formular la política pública en un derecho muy importante a propósito del día de hoy, la conmemoración de los 30 años de la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas, y es el derecho a la recreación. Un derecho que quizás es vulnerado más aún cuando los derechos que son en una primera línea, necesidades aún más básicas, no los logramos en este caso tampoco garantizar. Entonces, ¿qué más pensarnos en lo que implica un derecho en una línea secundaria como lo viene a ser la recreación? Y sin embargo, la importancia que la recreación tiene para también a partir de este mundo que los niños sueñan, pues ayudarnos como adultos y como sociedad en una unidad a construir un mundo mejor para todos y todas. A continuación, pues la presentación, como les decía, viene a presentar cuáles fueron las metodologías que se emplearon para crear esta política pública, la cual finaliza este año en la ciudad de donde yo provengo, que es Bogotá, la capital de Colombia. ¿De qué manera la política pública y los programas de recreación incluyen las voces de los niños y niñas? Pues bien, en este diseño metodológico no solamente se hizo una revisión documental, sino entramos a generar entrevistas semiestructuradas con los actores que fueron pues parte de la creación de esta política, dentro de ellos la persona que lidera el área de recreación en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y quien coordina el diseño de programas a nivel de localidad. Encontramos los instrumentos y para centrarnos por el tiempo en lo que realmente es importante, nos damos cuenta que la metodología empleada, tanto la que se describe a nivel documental y más aún cuando profundizamos con quienes lideraron el proceso, refiere a que las voces de nuestros niños y niñas no fueron escuchadas directamente. Si bien se utilizó una metodología de participación, no fueron escuchadas las voces de nuestros niños y niñas, y quizás en algo tan importante como es uno de los derechos que ellos consideran el caso de nuestro país, gracias a un estudio que se realizó a partir del derechómetro, donde los ponían a medir cuáles eran los derechos que ellos consideraban más importantes para su desarrollo, fue la recreación la que ocupó el segundo lugar, como derecho que ellos consideran es más importante para su crecimiento. En este caso, la política, si bien incluía una metodología incluso lúdica, que invitaba a que las personas tuvieran una pelota en sus manos, y por eso se denominaba de esta forma, eran los adultos quienes entraban pues a hacer las intervenciones. Si bien fue una política que generó la participación ciudadana, participando en diferentes localidades, 2 encuentros en cada localidad, porque pues la ciudad capital es muy amplia, y que fue rectificada a partir pues de expertos, entraron a generar pues acuerdos en estos lineamientos que marca la política. Al preguntar ya a los actores les decíamos, bueno, ¿y con los adultos fueron niños a estos encuentros? Sí, algunas veces iban algunos niños, y bueno, los niños también tuvieron la pelota en las manos para poder tener voz y opinar frente a un derecho que ellos consideran importante para ellos. Bueno, cuando había algún niño quizás de 5, 8 años, pues el adulto era el que hablaba por él. Entonces ahí es donde nos preguntamos, si bien la política, y más adelante vienen las conclusiones de otra de las personas que entrevistábamos como parte de las personas que ya ejecutan los programas de esta política en su accionar, como nos decía, si bien hemos hecho un esfuerzo a partir de generar escenarios de participación desde diferentes mecanismos como consejos de participación, como la fuerza que se le da al gobierno escolar en los niños, para los niños y las niñas, nos damos cuenta que la política sigue siendo de un diseño de arriba hacia abajo, y en este caso de lo que nosotros como adultos consideramos para los niños, sin escuchar su voz en un derecho que viene a ser tan importante para su desarrollo.
Y justamente dentro de esta política hay un factor bien interesante que ya este año finalizando, cómo vienen a generarse espacios y bien pensados en los niños como las parques, como las areneras, como querer inyectarle vida a partir de este espacio. Y a propósito de la presentación de la compañera que acabó de hacer la intervención, desde esta parte estética de apropiarnos de estos territorios, de estos espacios para así mismo accionarlos, pues nos damos cuenta cómo está el lugar, pero los programas que entran a darle vida a estos espacios, pues, ¿qué está pasando con ellos? Y es justamente como el reto, en este caso para nosotros, es pensarnos qué metodologías nos pueden ayudar a que estas voces sean escuchadas en asuntos tan importantes como es el diseño de una política pública, que finalmente pues también va a responder a que si comprendemos que la participación ciudadana, en este caso la participación infantil, debe superar simplemente un primer nivel que pueda ser una opinión o un voto, por ejemplo, sino que pase a ser una participación completamente consciente, donde en este caso nuestros niños y niñas también se empoderen, como lo hemos visto aquí, como lo hemos visto a lo largo de toda la gira, que su voz, además de ser escuchada, pues empiezan a ser actores, no solamente sujetos, sino actores, empiezan a tener acción sobre sus derechos. Como ya quedan 2 minutos, entonces les quiero mostrar de los 3 aspectos de la metodología que se diseñó, que esto es realmente lo importante del ejercicio. Ok, bueno. No sé si la deja ver. Bueno, además de pues haber verificado la metodología, es presentarles esta propuesta. Es una propuesta que a partir del juego, como mediador, como parte de lo que es el niño, y desde estrategias que son lúdicas, que son mediadas por el arte, en este caso las artes plásticas, pues como los niños a partir de estos instrumentos empiezan a ser escuchados. Esta es una metodología que pues haría parte ya de las experiencias que, si ustedes quieren compartir, con mucho gusto voy a estar estos días aquí para compartirlos, intercambiar contacto, de cómo a partir de unos talleres que eran mediados por el juego, se escucharon las voces de estos niños de una localidad vulnerable en Bogotá, la localidad de Usme, donde la universidad tiene presencia en su centro de proyección social, y cómo a partir de lo que han dicho desde esta ya sistematización que ustedes podrán entrar a ver y en el libro está, pues cómo se generan desde allí ya el diseño de programas de recreación para responder a los sectores que ellos manejan a nivel de la recreación deportiva, artística, turística, ambiental, etcétera. Y ya para cerrar, pues cómo es pensarnos en que quizás el cambio es, en esta conclusión, el cambio es ya empezar a formar a nuestros niños y niñas en participación infantil, porque si ya a estos niños les damos las herramientas, les brindamos y garantizamos mecanismos, instrumentos para que ellos logren ser escuchados, para que aprendan a escucharse entre ellos, para que aprendan a generar acuerdos, diálogo, va a ser de seguro un ciudadano que a la mayoría de edad va a tener conciencia de cómo accionarse, de cómo empoderarse, de cómo no solo aportar a diseñar, sino también a ser parte de la ejecución de una política pública que realmente responda a sus necesidades y aporte al bien común y a construir una sociedad mejor. Y qué mejor que escucharlos a ellos, que son capaces de romper la cuadratura que nosotros muchas veces como adultos tenemos, que ellos desde su capacidad de soñar, de imaginar, puedan también ayudar a construir ciudades y un mundo más amigable para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cindy, por la intervención. Vamos a dejar finalmente el debate para cuando terminen todas, si os parece, porque ya está ahí todo preparado y están invitados todos y todas a un aperitivo. Tenemos una pequeña pausa de 15 minutos y luego nos vemos aquí y continuamos con 5 comunicaciones más, ¿sí? Gracias.